Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que es bien importante, que se llama el mito del héroe. Hay libros de Enrique Corbera que me encantan, ojalá lo puedan conseguir, no sé si ya Emociones para la Vida, se los recomiendo. Tiene cosas bellísimas y voy a contarles algunas cosas de estos libros. Hay otro libro que también me encanta, que se llama La monarquía del miedo. Mire, son libros que nos aportan a la vida y que nos enseñan a mirar las cosas con una mente de apertura. Hay cosas maravillosas que pueden hacernos tener una mejor condición de vida. Pues muy bien, en uno de esos libros, en el de Enrique Corbera, que es conocidísimo en Colombia, viene para el 2020, estará en Colombia, vendrá a trabajar con las emociones, con toda la teoría que él tiene de las enfermedades son hijas de emociones acumuladas y frustradas, y tiene un capítulo que me gustó muchísimo que se llama El mito del héroe. ¿Qué dice que es el mito del héroe? Bueno, el mito del héroe es un viaje interior, un viaje que tenemos que hacer todos los seres humanos para poder crecer, y un viaje que empieza, ojo, que es bien importante y bien difícil este tema, empieza con la desparentalización, es decir, tengo que dejar a mis padres, tengo que separarme de mis padres, dejar que mis padres estén en un lado y poder crecer como ser humano, como hijo de mis padres, respetando todo lo que me han enseñado, pero no pueden mis padres seguir manejando mi vida. Es bien interesante esta teoría porque cuando tú sales, es decir, estás siendo educado por papá y por mamá, todos los hijos tenemos un padre y una madre presentes o no presentes, pero llega un momento en que textualmente, lo dice Corbera, hay que asesinar a la madre, asesinar al padre y poder crecer. Vamos despacio, asesinar son una palabra muy fuerte, pero tener que poder escoger papá o mamá, primero es la madre y luego el padre. Mamá no puede seguir manejando mi vida. Si yo sigo siendo hijo de mi madre, hijo de mi padre a los 25 y a los 30 años, hay algo en mí que está fallando y no puedo hacer un proceso de crecimiento. La desparentalización es muy importante, porque si no la trabajas, si tú consideras que tus padres a los 30 años siguen siendo más importantes que cualquier otra figura de tu vida, no has manejado el desapego, no has manejado el crecimiento interior y no has manejado el proceso de encontrarte contigo mismo. Papá y mamá son muy necesarios en la vida, sin lugar a dudas, los tenemos aquí, pero llega un momento cuando he terminado mis estudios elementales de bachillerato o la primera formación y luego el colegio y luego la universidad, yo tengo que decirles a mis padres gracias por lo que me dieron, pero tengo que desprenderme y salir de sus mundos. Si yo no salgo de sus mundos, ¿qué quiere decir? Voy a quedar atrapado. Y todos los problemas que surgen de un apego impresionante a ellos. Claro, la cultura y el mundo está cambiando y nos dicen y nos llenan de culpa porque es que primero conociste mamá que esposa o tienes que vivir toda la vida cuidando a tus padres. El mundo va a estar cada vez muchísimo más evolucionado y cambiado y posiblemente esta sea la última generación de hijos que cuidó padres, que cuidó y que vigiló a sus padres ancianos. En el mundo que sigue, nuestros hijos posiblemente no van a cuidarnos a nosotros de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mundo es distinto y porque estos hijos van a viajar mucho más, no van a estar al lado de nosotros, y todo aquel que tenga un hijo no puede seguir considerando que sus hijos van a ser su bastón para la vejez y que los va a ayudar a cuidar y que me van a acompañar y que nunca me van a dejar. Hay situaciones construidas en las familias que son muy, muy peligrosas porque son atrapadoras. Son situaciones donde se castra a un hijo o a una hija, se los tiene y se los usa casi como
una forma de ustedes me van a acompañar en la vejez, ustedes no me pueden abandonar. Es como si hiciéramos un negocio afectivo. Yo tengo mi hijo, pero le doy todo lo que necesite o requiera para su crecimiento, pero guardo la factura y luego la cobro. Hay que salirse de esa historia y poder primero desprenderme de la madre. Es el primer apego muy importante. La madre sobreprotectora es una madre castradora, es una madre que anula y que no deja crecer. La madre es entonces la primera relación que yo tengo que desprenderme, es una relación casi que incestuosa, para luego la relación de la madre es la primera que yo tengo que desprenderme y luego paso a la relación, a desprenderme de la relación con mi padre. Ambos, papá y mamá, representan situaciones importantes de trabajar. La madre es el núcleo afectivo, el apego, relación incestuosa. El padre es la autoridad, la ley y la norma. Si yo logro desprenderme de ellos, puedo entrar al mundo. Si yo no logro desprenderme de ellos y la culpa, la sensación de les debo lealtad a ellos, yo no puedo construir mi propia vida, yo tengo que quedarme allí pegado de ellos, hace que seas un ser con muchísimas dificultades. Vas a manejar depresiones, vas a manejar situaciones de mucho conflicto, porque nunca te atreviste a volar por ti mismo, ni te educaron para que tú pudieras volar. Si papá y mamá están teniendo hijos, todos los que tenemos hijos tenemos que ser muy conscientes de que los educamos no para que se queden pegados de nosotros, sino para que puedan volar. Si tú tienes hijos para asegurar tu vejez, allí estás manipulando y causando un daño grandísimo a toda esa trama generacional, a todo ese árbol genealógico, porque estás usando a tus hijos para tu provecho personal. Entonces, el mito del héroe es, muy bien, papá y mamá, ¿cómo me desprendo de ellos? Me desprendo inicialmente de mi madre, me desprendo de mi padre para poder construir mi propia vida, para poder entrar en mi propio mundo y atreverme a tener decisiones personales. Ellos nos han dado muchísimo, papá y mamá, pero no para quedarnos copiando ni para ser un clon de ellos. El mito del héroe es un héroe que hace un proceso interior de crecimiento, donde se encuentra con su propia sombra y allí siempre estamos solos. Solos no quiere decir abandonados, solos quiere decir estoy solo porque yo me puedo construir, me dieron las bases para crecer y en este momento yo tengo que aprender a seguir caminando por mis propios pasos. Papá y mamá, gracias por lo que me dieron, gracias por todo lo que hicieron por mí, pero mi deuda con ellos no es devolverme a estancar mi vida, sino seguir creciendo. Muy bien, quiero tener hijos, quiero estudiar, quiero seguir para adelante, quiero crearle al mundo una forma de respuesta. Ese es el mejor testimonio para nuestros padres, no quedarnos pegados de ellos. Por eso muchas veces papá y mamá esperan hasta que heredemos el trabajo, el negocio, la profesión de papá o mamá, y eso no puede ser de esa manera. Si los hijos lo quieren hacer, es absolutamente válido, pero no puede ser una imposición ni una deuda. Mira la fábrica que tengo, mira el negocio que tengo, mira el almacén que tengo, lo tienes que heredar. No, papá y mamá. La lealtad hacia el padre y a la madre no puede llegar a ese secuestro afectivo. Desprenderme, ser el héroe de mi propia vida significa caminar por mí mismo, arrancar, atreverme a decirles gracias, pero no voy a repetir la historia de ustedes. No la voy a repetir no porque sea mala, sino porque yo no puedo ser contemporáneo de ustedes. Ustedes vivieron 20 años atrás, 30 años atrás, yo tengo ahora opciones de vidas diferentes. Entonces, cuestionar a papá y a mamá, cuestionarlos, agradecerles y salirme de esa historia, salirme de sus creencias, de sus costumbres, de su manera de ver la vida. Puedo recoger muchas de las cosas positivas que tengo, pero no tengo que copiarlas al pie de la letra. Es fuerte, fuerte, pero salirte de papá y mamá es el primer paso de crecimiento interior. Sé que no es fácil y más de uno está diciendo, ¿qué está diciendo esta psicóloga? Pero entiéndeme,
Los hijos no nos pertenecen. Ya lo dijeron los poetas, ya lo dijeron tantas personas. Los hijos están en nuestras manos, los formamos y los soltamos. Si los amarras, si los aprietas a ti, si los coses a tu vida, si no les permites volar, estás haciendo un trabajo mal hecho. Los hijos no te pertenecen, los hijos no nos pertenecen. Hijos e hijas tienen derecho a hacer su propia vida. Nos van a cambiar por sus compañeros o compañeras. Es el linaje. Si no nos cambian por ellos, no podrían irse de nuestras casas. Es una frase fuerte, hay que dejar a papá y a mamá, hay que tratar de que papá y mamá entiendan. Lo tienen que entender. Ojalá a las buenas y no a las malas, ojalá a las buenas de que no podemos seguir al lado de ellos porque la vida no es para estarse pegados de papá y mamá. Las generaciones, el linaje se construye cuando un hijo le dice a sus padres, gracias por lo que me dieron, me voy a construir mi propio nido. Gracias papá y mamá por todo lo que recibí, pero mi vida no es pegada de ustedes. No podría haber linaje si cuando crecemos nos quedamos al lado de papá y mamá. Nadie se puede sentar en dos sillas a la vez. Tú tienes que escoger, o eres hijo o eres padre de tu nuevo hogar. Si eres hijo, aquí en esta nueva familia puede haber un hombre, pero no hay un padre. Para poder ser padre y tener una compañera y tener un hijo, dejas de ser hijo. Y de esa manera se va construyendo el linaje. Entonces, el mito del héroe, la construcción de tu propio mundo, pasa por un paso básico. Dejar a papá y a mamá. Dejar que tu vida tenga futuro. A ellos los sientes aquí atrás, gracias por lo que me dieron, pero no me dejo amarrar ni me dejo atrapar por un cariño que a veces llena de culpa, a veces con unas situaciones muy complejas, donde un hijo tiene que escoger entre su compañera o su compañero para poder saber si sus padres le dan permiso de crecer. Es muy complejo. Vamos a hacer más adelante un poquito de historias concretas del daño que hace un apego a papá y a mamá y no entender que sí hay que escoger, hay que decidirse por lo que viene para el futuro. Papá y mamá pertenecen a la historia del pasado. Claro, la gente está viviendo más tiempo, está durando hasta los 70, 80 años y esos padres están pidiendo vivir con los hijos. Ojalá que tú, que si estás joven, planees tu vida y tu futuro para que no te conviertas en una carga para tus hijos, porque tus hijos no tienen por qué cargar contigo. Hay historias muy fuertes y muy hartas de situaciones donde no podemos esperar que un hijo sacrifique su vida y su futuro para quedarse al lado de sus padres. Es una rabia infinita la que puede producirle a ese hijo o esa hija. Les dediqué a mis padres toda mi vida y no tiene sentido mi propia vida. Es muy fuerte porque no puedes empezar a vivir cuando ellos se mueran. O sea que es importantísimo en la construcción de tu identidad, en la construcción de tu autonomía, en la construcción de tu presente y tu futuro, dejar a papá y a mamá. La Biblia lo dice aquí muy fuerte en el mito del héroe, si tú eres héroe de tu propia vida, tienes que aprender a caminar solo. Nos vemos después de comerciales. Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En
cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Veníamos hablando sobre el mito del héroe, veníamos hablando sobre la necesidad de dejar a papá y a mamá amorosamente, no de manera brusca ni agresiva, aunque Enrique Corbera decía en su libro, asesinar a papá, asesinar a mamá para poder crecer y poder seguir nuestro proceso. La desparentalización no es algo fácil, pero la tenemos que empezar a considerar. Si estás educando hijos, entiende que tus hijos no le pueden dar sentido a tu vida. Ojo, no quiere decir que no sean importantes, no quiere decir que no sean valiosos, pero la vida de cada quien tiene que tener valor y sentido en sí mismo, no en los otros. Si yo utilizo a los demás para que le den sentido a mi vida, pues de alguna manera creo unos lazos de apego y de dependencia absolutamente enfermizos, que luego terminan siendo unas cadenas dificilísimas de zafar. Pero tengo que prepararme para eso. Tenemos que prepararnos para poder zafarnos de esos lazos y entender que tenemos que seguir creciendo y que las personas que rodean nuestras vidas, las familias que construimos, no son, dijéramos, muletas que nos van a acompañar siempre. Cuando tengas un hijo o una hija, qué chévere que puedas entender, lo tengo, lo educo, doy lo mejor de mí mismo hacia ese niño o esa niña, le doy un testimonio a mis padres de agradecimiento, porque muchísimas veces la manera como los hijos e hijas podemos agradecerles a nuestros padres lo que hicieron por nosotros es perpetuando un poco la especie, pero perpetuándola diciéndole todo lo que yo he recibido está mejorado, está muchísimo más pulido, muchísimo más profundo a través de los hijos, los nietos, las generaciones que vienen. Todo indica que vamos a vivir más años, que la ciencia está construyendo, nos está permitiendo tener calidad de vida hasta muchísimos más años. Entonces, ¿qué sucede? Las generaciones se van a poder encontrar, no hay necesidad de que los abuelos se mueran para que los hijos vivan y para que los nietos estén. Vamos a encontrar generaciones, muchísimas, el árbol genealógico en vivo y en directo, pero eso significa entonces que no podemos atrapar con el afecto. Eso significa que no podemos amarrarlos a nuestras vidas para decirlos, no pueden crecer. Hay que crecer y hay que saber dejar ir. Hay que dejar ir. Y esa parte es fundamental. Voy a contarles historias con estos muñequitos que nos gustan tanto. Historias de bien valiosas porque nos ayudan a mirar qué tanto la vida cotidiana está llena de ejemplos donde papá y mamá a veces nos sueltan. O yo no me quiero ir, o no quiero soltar a mis padres. ¿Y qué sucede? Pues viene una dificultad muy grande. Alguna vez una señora llegó donde un psicólogo a consultarle y le dijo que tenía un problema muy grave. ¿Qué problema grave tengo? Mire, mi marido me obliga a vender la casa. Entonces aquí tenemos a un compañero, a un hombre, que le dice a su mujer que tiene que vender la casa. Hay que saber escuchar, a ver qué pasa. Ella dice que está en un conflicto muy fuerte porque su marido le pide que tiene que vender la casa. Y empiezan a indagar un poquito qué pasa en esa historia. Y resulta que, aclarando y preguntándole al terapeuta por qué su marido le pide esto, es injusto que su marido la obligue a vender la casa. No, ella va diciendo después, no, es que mi marido me dice que o le digo a mi mamá que no vuelva a mi casa, o tengo que vender la casa, o tenemos que vender la casa. Ay, ¿cómo así? ¿Su mamá va a su casa? No, es que fíjense cómo va aclarando, ¿no? Uno primero dice una frase y luego va, no, es que mi mamá tiene la llave de mi casa y ella entra a mi casa cada vez que quiere. Despacio. Esto es muy importante en esta parte.
Es muy importante y es muy simbólico. Hay quien dice, ¿cuál es el problema? La llave de la casa de la hija es la casa de la mamá. No, la casa de la hija no es la casa de la mamá. Ah, pero ¿por qué la casa de la mamá es la casa de la hija? Fue la casa de la hija. Pero cuando tú sales de tu casa, sales a construir una relación con otra persona, ni la casa de la hija es de la madre, ni la casa de la madre ya es de la hija. Esta es la casa de mis padres y esta es la casa de mi hija. Pero claro, esta mujer, en un acto de amor y de no desprendimiento, le dijo a la madre, mamá, esta también es tu casa y te entrego la llave. Y esta madre se cree dueña de esta casa y empieza a entrar a esta casa donde ya hay un hombre que forma parte de esta nueva relación, nueva familia, pero esta mujer que no logra desprenderse de su madre y que tiene un compañero, se encuentra en una disyuntiva, o mi madre o mi marido. Con un acto simbólico de entrega de las llaves de la casa, nosotros creemos que la casa nuestra es la casa de nuestros padres, o la casa de mis padres sigue siendo la casa mía. Miren, hay cosas simbólicas tan importantes como tocar. Esta señora, si va a llegar a la casa de su hija, tiene que tocar. Y esta hija, si va a ir a la casa de sus padres, también tiene que tocar. Porque no es tocar porque es una extraña, porque hago distancia. Los simbolismos son muy importantes. Hablamos siempre en lenguaje simbólico. Y esta mamá no puede ser tan abusiva de considerar que su hija no ha crecido, que es su niñita y que ella va a seguir manejando la casa de su hija. Por favor. Claro, este hombre se siente desplazado, este hombre se siente que va en segundo plano y le pide a la mujer simbólicamente, o le pides a tu mamá las llaves de la casa o vendemos la casa. Es algo así como el sofá fue donde se cometió la infidelidad o vendemos el sofá. No, es una mujer que tiene que entrar en una disyuntiva muy fuerte de crecer y decirle a su madre, gracias por lo que me diste, pero esa no es tu casa. Mamá, entrégame la llave. El error fue haberle dado la llave. Créame, ojalá cuando se forme una nueva familia podamos entender los límites normales y no a través del apego pedir unas consideraciones totalmente injustas que terminan atrapando y haciendo daño. Esta no es la casa de la madre, es la casa de la hija y de su nuevo compañero. Y la mamá tiene que entregar la llave de la casa. Claro, esta es una mujer insegura que necesita todo el tiempo agradar a su madre, posiblemente necesita reconocimiento. La madre, a su vez, como en una cadena, debe haber tenido problemas con su marido y se vuelca en el hijo, en la hija, para que la hija le dé sentido a su vida, y empezamos a enredar una serie de situaciones porque la hija nunca podrá ser una buena compañera de su pareja porque es como si estuviera en una disyuntiva entre dos amores, el amor de mi madre o el amor de mi compañero. La madre tiene que dar un paso atrás. La madre, si tiene pareja, tiene que dar un paso atrás e irse con su marido y permitirle que su hija construya su nueva vida. Simbólicamente, entonces, no es vender la casa, es que mamá devuelva la llave, una llave que nunca debió entregar la hija. Ahora, claro, hay más problemas para poder construir, aún para poder construir una sana relación de esta mujer con su nuevo compañero, con su compañero, con el que ha escogido como pareja, tiene que haberse desprendido de la madre. En lenguaje de Corbera, en el mito del héroe, haber asesinado a la madre, haber desparentalizado su relación, soltarse de sus padres para poder empezar a construir su vida de una manera diferente. Simbólicamente, si tú revisas tu historia con tus hijos, con tus padres, ¿cómo está tu vida? ¿A quién le eres inicialmente leal? Primero tienes que ser leal a ti mismo, leal a ti misma, y no tratar de quedar atrapada en relaciones afectivas con mucha culpa, con mucho apego. Y ojalá que nuestros padres nos puedan permitir sana y amorosamente desprendernos, no que nos cobren la forma como queremos nuestra independencia y nuestra autonomía. Cada vez más los muchachos, esos nuevos millennials, están saliendo a los 20, 25, 30 años a construir su propia vida. Pero lo importante no es solamente construir una vida geográficamente independiente o con una distancia física, sino que emocionalmente yo me pueda permitir cambios
en la forma como mis padres me educaron, cambios en los afectos con los cuales construyo nueva vida y poderme permitir sin culpa. Ojalá que no cobren a través del afecto, es que no me quieres lo suficiente, es que hay amigos que van primero que yo. Entendamos que yo no puedo reclamar con el afecto. ¿Yo qué le reclamo a una persona? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres lo suficiente? ¿Por qué tienes otros amores primero que yo? Si yo le hago un reclamo a una persona sobre esto, la primera que se tiene que mirar soy yo misma. Si yo le reclamo a un hijo, ¿por qué no me quieres? La primera pregunta, mamá, es para ti. ¿Qué hice yo para que no fuera lo suficientemente importante en su vida? Además, reclamar en el afecto es un absurdo. Nadie tiene la obligación de quererte, así sean tus propios hijos. Construir una vida independiente es permitirles a los hijos volar por ellos mismos. No les cortes las alas, no los llenes de culpa. No creas que tus hijos te pertenecen. Los formaste, los tuviste, los formaste y los sueltas a la vida. El mayor homenaje es ver hijos independientes, con criterio, con autonomía, con sus propias familias, sin necesidad de estar pegado de nosotros. Mis hijos no le dan sentido a mi vida, no porque no los quiera, sino porque mi vida tiene sentido en mí misma. El mito del héroe es la construcción de tu autonomía y de tu identidad y no puedes renunciar a ella, ni por amor a nadie, ni a un compañero, ni a unos hijos, ni a una madre, ni a un padre. Eres tú misma quien te tienes que construir y tienes que formarte para poder dar lo mejor de ti. Entre menos apegos tengas, entre menos dependencias tengas de ninguna de las personas que te rodean, familia, hijos, padres, eres más libre y más puedes dar a los demás sin esperar retribución, porque esto no es doy, eso es un dar y tomo, a ver, doy y recibo, no. El amor es un acto de entrega. El mayor amor primero inicialmente por ti, por sentirte leal y bien contigo mismo y no por tener culpa de que yo tengo que devolverle a mis padres lo que me dieron. Se los devuelvo a través de la satisfacción de mi propia vida. Es el mayor homenaje que les podemos hacer a ellos. Entonces es una simpleza. La mujer que tiene que vender la casa o pedirle a su madre la llave otra vez para poder tener una autonomía. Acuérdate, esa no es la casa tuya, ni la casa de tus hijos es la tuya, ni la casa de mis padres ya es mi casa. He salido de allí y tengo que entender que es el proceso de la vida, es la construcción del linaje. Es muy importante entender, desparentalizar las relaciones de papá y mamá, es salirte de allí, entender que ya cumpliste tu cometido, que ya fuiste formada, los padres lo aceptan y los hijos lo aceptan. Y entonces seguimos para adelante. Muchísimas gracias, que la pasen bien.